Ah, bien, ahora lo vamos a decir. Doctor Claudio Greco, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, Miguel, muy bien, muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Esteban, Daniel? ¿Qué tal? Qué Muy lindo, bien, la verdad que bueno, un gusto poder volver a compartir aquí con ustedes, ¿eh? Porque bueno, a ver, entrando en este tema que tiene que ver con esta maestría que hice, ahí aprendí este concepto de cómo influye el frío, ¿no? Porque uno piensa en estos países escandinavos, Noruega, Suecia, no sé, países muy fríos, y se considera ahí, se entiende que hay altas tasas de depresión. De hecho, bueno, gente, ¿no?, que toma decisiones desafortunadas también, ¿no? Pero la patología de depresión, los cuadros de depresión son muy comunes. Entonces, estos países han buscado trabajar mucho sobre cómo influye así la parte del frío. Doctor, ¿Sí? disculpe, así Sí. como está nombrando el frío, ¿también puede influir el calor? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. De hecho, Las temperaturas excesivas. sí, 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 sí. A ver, yo la otra vez cuando vine hablé, ¿no?, de cómo el estado de ánimo, justamente, que tiene que ver con esto. Por eso entendemos de que, no sé, un ciudadano de Alemania, de Inglaterra, lo vemos ahí con su estado de ánimo, y el cubano, el brasilero, otro estado de ánimo, ¿verdad? Bueno, tiene que ver Totalmente. el Totalmente. clima, tiene que ver en esto, y lo voy a explicar. Tiene una parte medio complicada, pero tiene que ver, digamos, para entenderlo a esto. El organismo es sabio, entonces entiende de que para esta época de invierno o de otoño hay más noche que día, o hay más noche que en otras épocas del año, más momentos oscuros. Entonces dice, hay que producir melatonina, una hormona, la hormona del sueño, ¿sí? Hay que producir melatonina. Y claro, está bueno para dormir, pero los seres humanos hemos creado la luz, la electricidad, y tenemos tiempo para estar también a la noche. No queremos dormir a la hora ya que nos marque la melatonina. Tenemos tiempo todavía. Pero el cuerpo en su sabiduría crea melatonina. ¿Y qué pasa? La hormona que nosotros necesitamos, a ver, estábamos hablando de Cuba, Brasil, países con un estado de ánimo particular. Queremos ese estado de ánimo nosotros también. Pero para ese estado de ánimo se necesita serotonina, ¿sí? Es un neurotransmisor que también funciona como hormona, pero más neurotransmisor, que de hecho los antidepresivos propician a que se libere más serotonina en lo que son los espacios entre dos neuronas. Pero aquí viene el problema. La serotonina y la melatonina derivan de un mismo compuesto que se llama triptofano. Es una parte medio técnica, pero quería explicarlo para mostrar cómo el organismo dice, tengo triptofano y tengo que hacer o melatonina o serotonina. Claro, no puede ser las dos juntas. Es una De u hecho, otra. a ver, las hace a las dos, pero es más, la melatonina deriva de la serotonina también. Tengo una pregunta, doctor, pero ¿eso lo produce el mismo cuerpo? El mismo cuerpo. ¿Y el mismo cuerpo dictamina lo que necesita? Claro, claro, desde el clima, desde que tenemos más noche para este tiempo, o has visto que amanece mucho más tarde, anochece antes, y todo. Entonces, por eso la sabiduría del cuerpo de crear más melatonina, y por eso es que al disminuir la cantidad de serotonina, es como que prevalecen estos estados como de angustia, nostalgia, y de ahí es como que el cuerpo se siente a veces con cierto desagrado para esta época. Y lo que decías, Daniel, si el verano o el calor también influye, absolutamente. ¿En qué influye el calor? El- Por ejemplo, le doy La ira. en un momento que viajamos a Brasil, estábamos en Brasil y volvimos, y cuando entramos a la Argentina, bueno, ya vemos a ver, la gente que está como más susceptible, más enojona Sí, quizás, sí, sí. y decimos, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre el estado de ánimo de los brasileños, que son toda risa y Pero felicidad? todo, sí. Y claro, con la humedad acá, que el calor, Sí. que transpira, Claro. o sea, depende de eso. Y el calor también, el calor genera ahora más serotonina, pero ya también
ya el calor también lo que influye es que generalmente si nosotros hacemos una encuesta, todo encontramos que hay más gente intolerante al calor. Claro. Hay más gente que como que le gusta más el frío, ¿no? A pesar que con el frío es un clima grave porque llega a matar a gente en el mundo, no tanto como el calor. Del frío la gente se muere en el mundo por frío, tipo gente, digamos, gente que está, ¿no? Con bajos recursos, puede llegar a morir. Con el calor no tanto. Pero el calor lo que nos provoca ya es irritabilidad, intolerancia, impaciencia. Entonces en el tráfico, en la casa, en el trabajo, la gente ya anda con esa intolerancia, ¿sí? Y en el invierno lo que quería comentar es esto, cómo al disminuir la serotonina da lugar a mayores cuadros de angustia, nostalgia. No. Bien, sabiendo esto, ahora tenemos que ver cómo vamos a crear esa energía que necesitamos nosotros. Y esa energía la podemos crear desde distintos lugares. A ver, uno, bueno, va a ser lo que usamos nosotros los médicos y los psiquiatras, sobre todo antidepresivos, que ayudan a este tiempo a veces. A ver, personas ya con cierta vulnerabilidad también, ¿no? Gente que ha perdido un familiar, que está en una situación de sensibilidad particular o algo, puede ayudarla un poquito de antidepresivo, de ansiolítico. Pero también hay otras maneras. Y es echar mano a la usina que podemos tener dentro nosotros. Y si nos ponemos a pensar en la usina, si pensamos aquí, ¿no? Lo que es la hidroeléctrica del Cadillal, ponele, para que se produzca esta electricidad que tenemos, que nos da tanta comodidad, necesitamos que el agua no solo pase, sino pase a una velocidad por unas turbinas, a las que las mueve a las turbinas, y eso por un efecto del eje que va electromagnético y produce la electricidad, ¿tá? Pero necesitamos que el agua se mueva. Bueno, eso mismo necesitamos nosotros también a nivel orgánico. Lo que vamos a hacer es incorporar agua en este tiempo y en verano mucho más, pero en este tiempo no perder la posibilidad de incorporar agua. Ahora, tenemos que hacer que esa agua, al incorporarse, también se mueva dentro, para lo cual tenemos que hacer una actividad física. Hay mucha gente que deja la actividad física para esta época de invierno, de otoño, y la retoma después en primavera, que está más lindo para salir a caminar. Pero no podemos descartar para esta época la actividad física, la tenemos que hacer. Y lo mínimo que se pide de actividad física es caminata. Caminata lo puede hacer cualquier mundo. Es cierto que están los runners y todo, que pueden salir a correr, a trotar y todo, está bueno. Ahora, cuidado porque en el runner que acabo de nombrar, no es solo una actividad física, sino el runner muchas veces va para una competencia, ¿no? La competencia ya no es tanto actividad física, sino a veces la competencia ya genera daños. Es como la gente que ha jugado rugby y hoy de grande se ve con problemas en los meniscos, problemas en la columna, problemas en la cervical, porque más allá de una actividad física, el rugby o el fútbol, ¿no?, ha sido una actividad deportiva en la cual esa actividad deportiva requería de ganar. Ahí había cortisol, había adrenalina. La actividad física no va con eso. La actividad física tiene que ser una actividad recreativa, que puede ser bici, natación, caminatas, correr, trotar, pero de un modo distendido, ¿sí? Nos podemos nosotros competir con nosotros mismos y decir, bueno, hoy he dado 3 vueltas a la plaza, dentro de 2 días voy a venir y voy a tratar de dar 3,5, no sé, un poco más, ir ganando para tener resistencia, pero es la caminata. Lo básico, lo que se pide en caminata es 150 minutos semanales. Que se los reparta como quiera, tratar de no hacer en 2 días los 150 minutos, pero porque la constancia es la que da mejor efecto en esto. Pero eso, una caminata, 150 minutos. La caminata puede ser a 3 kilómetros por hora, a 4, a 6, más de 6 ya es trote. Y nos damos cuenta a 4 kilómetros por hora porque caminamos. Es como por ir por el centro, uno camina. A 6 kilómetros por hora ya pasamos a alguien. Ya eso es como ya una caminata más rápida, ¿no? Y lo podemos hacer. Si uno va a caminar en una plaza, cuando empezamos a pasar a alguien ya que va caminando también, ya podríamos asumir que vamos a unos 6 kilómetros por hora. Pero bueno, actividad física, la que quiera. Y si no, ir al gimnasio, hacer cinta, como digo, natación, bici. Perdón, doctor, cuando ha hecho la figura del Cadillal y del agua, está siendo literal de la hidratación, digamos. Exactamente. Literal. Ahí va.
Exactamente. Base Claro. del bienestar es la hidratación. Así es, porque el agua que incorporamos también sabemos que va a nutrir, que va a hidratar justamente la célula, le va a permitir un mejor funcionamiento a la célula, todo el agua, se estima 2 litros de agua al menos por día, aparte de lo que podamos tomar en mate, café, infusiones, ¿sí? Pero al menos 2 litros y eso tomar. La gente que quiera adelgazar también le hace muy bien porque remueve también tejido graso, ¿no? Y muchas veces hay gente que dice, me duele la cabeza, me duele esto, pero primero yo siempre pregunto si está hidratado. Así es. Porque, bueno, muchas veces estamos deshidratados Sí. y no lo sabemos y eso produce... Esteban, esta es una pregunta fundamental, sobre todo para personas mayores de 70 años, que es como que no tienen tan sensible el deseo exactamente como la sed, y hay que obligarlos a tomar, ¿sí? Tomar, y cuanto más grande, más también, porque tienen que tomar. Y si la abuela, el abuelo se siente mal o nervioso o cansado, has tomado agua, abuelo, has tomado papá, mamá, ¿sí? Hay que incentivar eso, lo que dices, Esteban, ¿eh? Bueno, agua, actividad física. Salud mental, también, para esta época, también. Tenemos que controlar esta salud mental y saber que es veneno el rencor, el resentimiento, la nostalgia, el enojo, lo que decías, Daniel, el tema a veces de el pensar de la injusticia, ¿no? Es injusto esto, es injusto aquello, y lo que mejor nos sale a los seres humanos es quejar y criticar.